Muy buenos días a todos. Es un gusto para la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro Universitario de Occidente, a través de la División de Ciencias de la Ingeniería, el poder el día de hoy, pues, tener una actividad muy importante como es una joya surgida de un cataclismo. Eh, para ello, pues, tenemos a invitados muy importantes, en este caso, pues, al doctor Héctor Monzón de Span, pero sin antes, esto ha sido como parte de un proyecto que surge a nivel de Centroamérica, donde la División de Ingeniería está trabajando para la incorporación la gestión integral de la reducción a desastres y la incorporación al cambio climático. Las organizaciones que en este caso pues están apoyándonos es el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana, CEPREDENAC, CESUCA, que es Secretaría General del Consejo Superior Universitario a nivel de Centroamérica, auspiciado por Cooperación Suiza en América Central. Este proyecto está siendo coordinado por el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene como aliados estratégicos que están trabajando también en el proyecto el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de El Salvador a través de la Facultad de Ingeniería. Para nosotros es realmente de suma importancia ver que en este caso, pues los cataclismos son desastres de grandes proporciones que afectan a todo el planeta o parte de él y es producido por un fenómeno natural. Realmente es una alteración de grandes proporciones que básicamente pues quitan la normalidad del orden social y político en este sentido de muchas de nuestras actividades que en algún momento, digamos, tenemos. Vamos a iniciar con un pequeño video para poder mostrar lo que la división al momento ha hecho con relación a el tema de la pandemia, que en este caso pues ha sido algo muy, digamos, a nivel mundial. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. Cuarta víctima fatal de coronavirus en la Argentina. The epicenter of the COVID-19 pandemic is still in Europe. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Y bien, dejo en el uso de la palabra al secretario general de la Universidad de San Carlos,
el arquitecto Carlos Valladares. Bienvenido, arquitecto. Un gusto saludarle y muchas gracias por atender a esta actividad. No, muchas gracias a usted por invitarme, distinguido ingeniero Víctor Carlos Hernández, director de la División de Ciencias de la Ingeniería del CUNOC, estimado doctor Héctor Monzón. Estamos muy atentos pues a su charla, indudablemente muy impactante desde la nominación como cataclismo. Quiero partir pues por felicitar la organización de este tipo de actividades, donde a través de la cooperación suiza se está desarrollando todo un análisis de las carreras de la ingeniería en la Universidad de San Carlos en los distintos lugares, donde a través del proceso de homologación se está buscando insertar la temática de gestión de riesgos y desastres y la adaptación al cambio climático. Fundamental no solo insertarlo en ingeniería, sino que en todas las carreras dentro de los distintos ámbitos de competencia, pero más acá, que está ligado pues a los procesos de construcción. Y es que todos sabemos que estamos en el Istmo Centroamericano, una de las regiones más lindas del mundo, donde se cuenta con una gran riqueza agroforestal, una gran biodiversidad. Es decir, es un paraíso donde en pocas distancias tenemos distintos paisajes escénicos. Pasamos de playa a boca costa, meseta, montaña, y tal vez en pocas horas o en un día recorremos de costa a costa el istmo, en este caso Guatemala. Pero vivir en este paraíso también es un gran riesgo. Es una de las zonas más peligrosas del mundo. Una de las 5 se cataloga de las más peligrosas del mundo, junto con Japón, Chile, el sureste asiático, la península itálica. Pues el istmo centroamericano es una de las áreas más peligrosas. Y es que es la única región en el mundo que está rodeada entre 2 océanos y 2 continentes. Y estar entre 2 océanos obviamente tiene también el impacto de las placas tectónicas que continuamente están chocando, y por supuesto eso es lo que nos tiene con un continuo amaqueo. Adicionalmente, como si eso fuera poco, estamos expuestos a esos fenómenos geomorfológicos. También estamos expuestos a los fenómenos hidromorfológicos que se han acrecentado en los últimos años por el cambio climático global. Nosotros no somos los generadores de ese proceso, los que mayor impactamos dentro de ese proceso del cambio climático global, pero sí somos una de las regiones más afectadas por lo mismo. Y lo estamos viviendo ahora recientemente, nuevamente este año, como todos los años. Por lo tanto, es fundamental que esta temática pues quede debidamente incursionada como eje transversal dentro de las carreras de ingeniería y de arquitectura, pero hay que ligarlo siempre también al tema ambiental. Los dos ejes deben de quedar íntimamente integrados porque sabemos que nosotros como constructores, ingenieros y arquitectos somos los que más, la construcción es uno de los fenómenos que más afecta a la contaminación del planeta. Desde la producción de los materiales de construcción, como los procesos mismos de construcción y también los residuos de la construcción. Por lo tanto, tenemos que ligar como un eje transversal también la protección ambiental junto a la gestión integral del riesgo a desastres y la adaptación al cambio climático. Así es que celebramos este esfuerzo que se está haciendo y por supuesto también celebramos que toquemos estos temas tan importantes de este paraíso que tenemos también en el lago Atitlán, que lamentablemente también ya estamos contaminándolo. Así es que tenemos que buscar cómo también proteger este paraíso que tenemos dentro del occidente del país. Muchas gracias y que sea todo un éxito esta charla de hoy y todo el proceso que se está siguiendo en el CUNOC. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Carlos Valladares, el secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien nos acompaña el día de hoy. Vamos a leer en breve el currículum vitae del doctor Héctor Monzón Despán, el cual ustedes lo pueden observar ya en su pantalla. El doctor Monzón es ingeniero civil graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1972. Tiene una maestría y un postmaestría en ingeniería sismo resistente por la Universidad de Stanford en California.
y tiene un doctorado en ingeniería civil por la misma universidad. Se dedica principalmente a la práctica privada de diseño estructural en Guatemala. Ha tenido también bajo su responsabilidad el diseño estructural de más de cientos de miles de metros cuadrados de construcción en numerosos proyectos de edificios más importantes del país. También desarrolla proyectos estructurales e incluyen varios de los edificios más altos de El Salvador, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Asunción, Paraguay. Ha desarrollado estudios de amenaza sísmica para Guatemala, ha participado en estudios de amenaza sísmica para California, Macedonia, norte de Pakistán. Anteriormente trabajó como investigador y como ingeniero sismo resistente en prestigiosos institutos universitarios y firmas consultoras en California. Es profesor asociado de la Universidad del Valle de Guatemala con posición honorífica. Ha sido catedrático de los cursos de ingeniería estructural en las facultades de ingeniería de la USAC y la Universidad del Valle y en facultades de arquitectura en la Universidad Francisco Marroquín y Universidad Rafael Landívar en Guatemala. En 1981 fue catedrático de ingeniería estructural en San José State University de California. Es miembro fundador y expresidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Guatemala, AGIES, director de Comité Técnicos de AGIES también, miembro honorario de la Sociedad Geológica de Guatemala, miembro de número de la Academia de Ciencias de Guatemala y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Patología de la Construcción. Es miembro vitalicio de la American Society of Civil Engineering, miembro de Earthquake Engineering Research Institute y de Seismological Society of America. Es miembro de Fall of American Concrete Institute y es miembro del Comité 318L del American Concrete Institute de los Estados Unidos y actualmente es presidente del capítulo de Guatemala del American Concrete Institute. El doctor Monzón es conocedor de la geografía, la geología y la vulcanología de Guatemala. Dedica tiempo a la divulgación de estos aspectos por medio de conferencias y artículos escritos. Practica regularmente el montañismo y el excursionismo tanto en Guatemala como en el extranjero. Entonces, realmente tenemos a alguien que ha destacado a nivel nacional e internacional y le damos la cordial bienvenida al doctor. Muy buen día, doctor, y un gusto de tenerlo en este escenario a través de las plataformas virtuales y para nosotros es un gusto. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Hernández. Muchas gracias, arquitecto Valladares. Es un verdadero honor estar invitado a esta actividad y solo quiero decirles que tengo el mensaje de la Asociación de Guías de Turismo de Guatemala, que ellos también están siguiendo este programa, porque realmente ellos quisieran cambiar o empezar a cambiar entre sus agremiados el tipo de conocimiento que haya que tener de este país, que es, como lo dijo el arquitecto Valladares, es realmente extensísimo en un área tan compacta. Así que muchas gracias por todos los que están en este momento atentos a la plática y confío en que esté a la altura. Así que iniciemos, por favor, desde el volcán Santa María. Muy bien. Bueno, entonces, muy buenos días. Iniciemos esta plática. Geográficamente, Atitlán es realmente una joya. Generalmente admiramos su belleza, pero hay mucho más detrás de Atitlán de lo que vemos a primera vista. La plática tiene dos partes. En la primera parte vamos a ver la erupción de los Chocollos, que es la erupción mayor que ha habido en el territorio que ahora es Guatemala en los últimos 100,000 años, y nos ha dejado esta joya geográfica.
quiero advertir que yo nada más estoy interpretando lo que está escrito en círculos académicos de la vulcanología y de la geología. Y en el caso de Atitlán, los principales investigadores han sido Christopher Newhall y Bill Rose, que lo remataron con un proyecto muy interesante en el año 1980. Tienen predecesores como Koch McLean y los vulcanólogos pioneros, Richard Stoiber, Howell Williams y muchísimos otros. Esta parte va a estar completada por la parte 2, obviamente, y además hay otras pláticas concurrentes que en algún momento pues podemos ponerlas sobre la mesa. Ahora hablemos de la erupción de los Chocoyos, que fue la que generó lo que llamamos la caldera de Atitlán. Vamos en el curso de la plática también a explicar qué es eso de una caldera. Una caldera es las calderas son hermanas mayores de los volcanes. Así que eso como para iniciar a situarnos. Los volúmenes de las erupciones se miden, de las grandes, se miden en el número de kilómetros cúbicos de magma que sacan de la cámara de magma que está debajo y la expulsan hacia la atmósfera. Y al expulsar estos 270 kilómetros cúbicos de magma, en este caso, al salir como que fuera un aerosol, como que fuera un aerosol, esto se expande y realmente lo que depositó sobre nuestra región centroamericana o mesoamericana son 550 kilómetros cúbicos de arena y ceniza volcánica. Si ustedes solo deténganse un instante a imaginar un kilómetro cúbico, pongan en el terreno 10 cuadras por 10 cuadras, eso es más o menos, o tal vez 12 por 12, y eso será un kilómetro cuadrado en la superficie. Y ahora 1 kilómetro para arriba, y eso es un cubo de 1 kilómetro cúbico. Y aquí estamos hablando, en este caso, de 270 kilómetros cúbicos. Pongámonos un poco en contexto. Ahí en la imagen ven ustedes los 270 kilómetros cúbicos de Atitlán hace 85,000 años, de erupciones relativamente recientes, por lo menos geológicamente. Vemos Tambora en Indonesia, 1815, 80 kilómetros cúbicos. Y esto ya con 80 kilómetros cúbicos y la cantidad de material y polvo que se echa a la atmósfera ya fue capaz de hacer cambios climáticos transitorios, por supuesto, 1 o 2 años, pero ya tienen suficiente potencia. Entonces, si ustedes se imaginan los 270, realmente es algo que tiene impacto global. Si ustedes recuerdan la erupción, de haber oído de la erupción del Krakatau en 1883, son 18 kilómetros cúbicos. Santa María en 1902 fueron 8, muy significativa. Y el Pinatubo hace 30 años es de 11. Y si recuerdan la famosa erupción que sepultó allá en Italia todas esas ciudades en el sur, vemos que únicamente fueron 3 kilómetros cúbicos. Así que esta es la magnitud de las cosas que estamos hablando. El material que es expulsado cambia completamente de densidad. Y por eso ustedes ven la arena pómez, la ceniza pómez, el material selecto que le llamamos aquí en Guatemala.
que es esa ceniza volcánica, es mucho más liviana, y por eso lo que es expulsado de la cámara de magma duplica o triplica su volumen. Esto ya platicamos, entonces empecemos a situarnos geográficamente. Si ustedes, bueno, tenemos bastantes asistentes de fuera del país, pero si vemos la región donde hoy está el lago de Atitlán, que está ahí en el diagrama superior a la izquierda, está punteado, y lo que estamos viendo ahí es un lago de unos 15, 16 kilómetros de ancho. En esta zona, si ustedes retroceden 100,000 años en el tiempo, no había ni rastros de un lago ni de una depresión. Lo que sí había son volcanes de nuestra cadena volcánica, que digamos la actividad volcánica actual la podemos situar en los últimos 200,000 años. Entonces, hace 150,000 años en esta zona donde en el futuro va a estar el lago de Atitlán, se emplazó una cámara de magma y muy superficial, tamaño muy grande y muy superficial. Cuando decimos superficial, probablemente habrá estado a unos 5 kilómetros de profundidad, tal vez incluso un poco menos, y esta cámara empieza a sacar magma en cantidades menores en términos relativos. Entonces, vemos ahí que la zona donde está la cámara generó tres volcanes en ese momento. Hacia la derecha hay otros 2 volcanes pequeñitos, no son parte de la caldera, pero ahí están. Y toda esta, digamos, en toda esta zona, lo que vemos es un volcanismo aparentemente común y corriente, en donde vemos los conos volcánicos, podemos caminar entre ellos y así. Pero un día cualquiera, un siglo cualquiera, y esto sucedió hace 850 siglos, se desencadenó lo que hoy en la literatura académica vulcanológica se llama la erupción de los chocollos. Es decir, la cámara de magma esta relativamente superficial, que estaba ya ahí lista bajo presión, digamos, empieza a hacer una erupción. Este tipo de erupciones son realmente muy energéticas. Se llaman erupciones plinianas, y en el caso de la de Atitlán le llamamos una erupción ultra pliniana, es decir, su magnitud realmente, la magnitud de la erupción realmente está en el límite de lo que nos podemos imaginar. Esta erupción debe haber empezado a surgir en algún punto de la región de los 3 volcanes que mencioné. No sabemos cuál, porque el impacto posterior pues destruyó todo lo anterior, pero la erupción ultrapliniana empieza con un impacto realmente a larga distancia. El magma se ve expulsado con tal presión hacia arriba que sube 30, 40 kilómetros en atmósfera, y de ahí se empieza a esparcir por todos lados. Tenemos entonces una primera fase de erupción, esta erupción pliniana, donde van a esparcirse 150 kilómetros cúbicos de material pómez. ¿En qué área? La vemos ahí en el mapa levantado por Rose y otros en 1981. Y si vemos el área de mayor impacto de esto es prácticamente toda la región mesoamericana.
llega hasta 10 centímetros en la zona de Costa Rica. Prácticamente todo el territorio actual de Guatemala quedó sepultado en más de 10 centímetros de arena pómez, y el área que está marcada en rojo en su pantalla, ahí el depósito de pómez realmente llegó a ser palabra mayor. Tenemos espesores máximos del depósito de este material que en determinado momento, conforme la erupción se va desarrollando, nos es expulsado hacia arriba y nos empieza a caer de regreso. Entonces empieza a generar realmente estratos de un gran espesor especialmente en la zona que marcamos ahí. Si vamos a la zona del río Los Chocollos, la erupción se llama así porque en ese barranco del río Los Chocollos, que está a poca distancia de Atitlán, es donde realmente uno o los vulcanólogos pudieron adquirir una idea de la dimensión de los depósitos que hubo. Por ejemplo, en el área del río Los Chocollos, esto está tal vez a unos 5 o 10 kilómetros del foco de la erupción. Ahí tenemos un depósito de 3 metros de arena pómez. Todavía lo podemos ir a ver si lo buscamos con cuidado. Y si nos vamos a 100 kilómetros de distancia, en el Valle de Guatemala, ahí el depósito de arena pómez alcanzó 70 centímetros de espesor. La segunda fase va a poner en el Valle de Guatemala otros 5 metros, pero eso lo vamos a ver dentro de un instante. Ahorita estamos hablando de los depósitos generados por la erupción inicial. Bueno, la erupción se sigue desarrollando. Vamos a ver en un rato estimados de tiempo de lo que se pudo haber tardado, pero estamos hablando de semanas de esa erupción pliniana inyectando magma pulverizado a la atmósfera. Conforme se va desarrollando la erupción, la cámara de magma abajo pierde presión, entonces ya no es capaz de inyectar el magma pulverizado alto en atmósfera. Subirá unos 5 o 6 kilómetros, suficiente, ¿verdad? Pero logrará subir unos 5 o 6 kilómetros y la columna de material que está siendo expulsada colapsa hacia el suelo. Colapsa, pero tiene suficiente energía potencial como para deslizarse a grandes distancias sobre el terreno. Lo que esto nos da, y en Guatemala tenemos experiencia con esto porque ya se van a cumplir 2 años del último flujo piroclástico grave, aunque comparativamente menor comparado con esto. Y empiezan estos flujos que son finas partículas de magma que por su tamaño, por su granulometría, les llamamos ceniza, porque es la misma sensación de tener ceniza entre las manos, aunque no es material quemado. Se le llama ceniza volcánica, pero no es producto de combustión, es simplemente magma pulverizado. El flujo de ceniza camina como lo que ustedes están viendo ahí en los rápidos del río Caabón. Se desplaza este material que es el magma pulverizado en una matriz de gas. El gas es vapor de agua y lo único es que esto viene candente, entre 400 y 700 grados centígrados. Entonces, ¿se imaginan ustedes recibir o empezar a extenderse por el territorio estos ríos y ríos de material piroclástico a esas temperaturas?
Miremoslo aquí en vivo y a todo color. Aquí hay unos flujos menores en el Santiaguito. Santiaguito expulsa así día no, unos flujos piroclásticos que por fortuna no hacen ningún daño porque la zona está ahí deshabitada, pero es lo que ustedes están viendo ahí. Esto ya fue más serio, es un flujo piroclástico del volcán de fuego en 1978. Entonces, ahí ven ustedes la columna medio elevándose, colapsando y deslizándose por el terreno. Y esto es lo que está sucediendo con la erupción de los Chocollos en esta segunda fase. En esta segunda fase, los flujos piroclásticos se empiezan a extender por todos lados. Probablemente, como la cámara de magma es tan extensa, 15 kilómetros de diámetro, empiezan ya a surgir flujos piroclásticos en otros puntos de la zona. Esos detalles, pues obviamente jamás los vamos a lograr conocer, pero sí vamos a lograr conocer sus efectos. Para darnos una idea de qué es lo que hace, este es un flujo piroclástico, el mayor que ha tenido el volcán Santiaguito, y fue en 1929, y arrasó un área que fácilmente cubría los 15 o 20 kilómetros cuadrados. Las rocas esas que ustedes ven en la imagen de arriba, pues son rocas arrastradas por el flujo piroclástico. Realmente la potencia de uno de estos fenómenos es tremenda y va calcinando absolutamente todo a su paso. Aquí vemos flujos piroclásticos comparativamente ínfimos, menores del volcán de fuego. En la fotografía del volcán y la parte de enfrente, ustedes se dan una idea del efecto que va causando el flujo piroclástico, y en las fotografías de arriba ven sus efectos. Aquí hay otras imágenes de flujos piroclásticos en pleno funcionamiento, y abajo pues ven ustedes las desafortunadas consecuencias de si encuentra poblaciones en su camino. Pero en resumen, el alcance de los flujos de ceniza de los Chocollos, de la erupción de los Chocollos, fue de unos 30,000 kilómetros cuadrados, en la tercera parte del territorio que hoy ocupa Guatemala. Y esta reconstrucción que ustedes ven ahí está basada en datos nuevamente de Christopher Newhall, y él hizo el levantamiento de esos puntos oscuros en el mapa. Estos puntos oscuros en el mapa son valles donde todavía hoy permanecen los depósitos. Este es el Valle de Guatemala. Aquí los depósitos alcanzaron como 6 metros. En la parte de la costa sur ustedes no ven depósitos aquí. Hay algunos en esta zona que los pueden ver en la carretera CA2, pero en general no se ven depósitos porque todo esto es una zona que ha sido, en los 800 siglos que han pasado, ha sido erosionada, y por lo tanto el depósito lo encuentran ustedes en los valles de altiplano. Pero vean ustedes la extensión que tiene. Por aquí está el foco de la erupción, aquí. Tengo desfasado el puntito, pero es aquí. Y ustedes ven el alcance de esto para escala, de frontera a frontera en el Pacífico de Guatemala hay aproximadamente unos 250 kilómetros. Si vemos cuáles son los rastros en el terreno todavía hoy, por ejemplo, en esta zona de Patzum, vemos en el paisaje todos esos manchas, no son manchas, sino todo ese terreno blanco que ustedes tienen debajo. Esos son los depósitos de los Chocollos, de la fase 2 de la erupción. Si nos vamos al extremo occidental del país, en San Juan Ostuncalco, ahí está marcado en algo que usan como cantera hoy en día, el espesor visible del depósito. Probablemente es más profundo,
pero hasta ahí está el suelo en este momento. Si nos vamos al extremo opuesto del país, en el oriente del país, logramos distinguir depósitos, en este caso en la población del Rancho, sobre el río Motagua. El río Motagua va corriendo allá atrás. Entonces, si nos vamos más próximos a la zona de erupción, esto es en los encuentros, en Sololá, y ahí ven ustedes la magnitud, el espesor de estos depósitos de flujos de ceniza que se fueron generando y llenando durante esta erupción descomunal. Tienen ustedes San Martín Jilotepeque, hasta el extremo occidental de Guatemala en Chantla, en Patzum, que también es el área cercana a la erupción, y en el barranco del río Los Chocollos, ¿verdad? Donde el espesor del flujo piroclástico fácilmente alcanzó 300, 400 metros de espesor. En estos flujos piroclásticos, ustedes encuentran ocasionalmente, y ahí están señalados, unas especies de agujeros negros que si ustedes se acercan y escarban dentro del agujero, encuentran que es carbón vegetal. Esos son troncos de árboles que fueron atrapados por el flujo piroclástico. Todo está calcinado y solo les queda el cilindro de carbón adentro del depósito. Aquí lo ven ustedes un poco más cerca, uno donde ahí eso es, ahí para adentro hay un túnel de carbón y es como dije, árboles. Esto fue lo que dio su nombre a la gran erupción. Si ustedes miran en el paredón ese, de un costado del río Los Chocollos, ven ven algunas líneas horizontales y ven también esos puntos. Todo eso es un gran bosque de árboles que el flujo piroclástico tomó, arrolló y dejó sepultados. Y desde que uno pasaba tiempos inmemoriales en ese camino, pues era notorio el paredón de Los Chocollos, aunque uno no supiera a qué se debía esa morfología tan peculiar que se miraba ahí. Se ve en otros lados, ¿verdad? Pero aquí es bien evidente. Esto es lo que se ve generalmente desde la carretera. ¿Y por qué Los Chocollos? El nombre. Bueno, lo que sucede es que hay unas pericas que, por cierto, son monógamas, viven en parejas toda su vida, y las pericas hacen sus nidos en este tipo de agujeros que encuentran. Y si ustedes van a esta área de Los Chocollos, por ejemplo, en el mes de septiembre que se están reproduciendo, ustedes ven miles de pericas volando por todos lados y cada pareja de pericas tiene su propia cueva. Y por eso la perica se llama chocollo. Eso le dio el nombre al paredón le dio nombre al río y el río le dio nombre a la erupción que nos interesa en este momento. Bueno, estos son los resultados de la fase 2. Empieza una fase 3 en donde ya se ha vaciado la cámara suficientemente y el terreno encima empieza a ceder simplemente porque abajo está vacío. Entonces, al estar vacío abajo, empieza a deprimirse. Y al deprimirse, empieza a agrietarse por todos lados. Y al agrietarse por todos lados, empieza a expulsar material piroclástico realmente en todas direcciones. Aquí tienen ustedes un ejemplo de una oleada piroclástica de 1980 y ven ustedes cómo esto se va tragando los bosques que va encontrando
que va encontrando a su camino. Y esto es lo que queda después de eso. Este es el resultado de la erupción del volcán San Helens en 1980, que por cierto es una erupción cuyo volumen es de 1.6 kilómetros cúbicos. Aquí estamos hablando de 270. Finalmente llegamos a una fase 4, donde ya la cámara se ha vaciado suficiente. Las cámaras no se vacían completamente, se vacían en un 10, 20%, pero ya es suficiente para causar estos impactos en la superficie. Como ya se ha vaciado, entonces se ha formado un vacío abajo, y entonces el terreno que está sobre la cámara de magma colapsa hacia adentro y forma una depresión. Aquí quiero hacer una anotación bien importante. A veces cuando se habla de esto y se mira el enorme agujero de 15 kilómetros de diámetro que se formó después de la erupción de los Chocollos, y entonces en todo dramatismo nos dicen, aquí fue una explosión enorme y esa explosión enorme abrió este agujero. Eso no es así, por favor. Es muy, muy importante tener el concepto de que la depresión, el agujero que vamos a ver, no es producto de que ahí haya explotado todo el terreno. No, el magma salió por conductos más pequeños, vació la cámara abajo o la vació parcialmente, y una vez la cámara se mira vacía, el terreno que está encima ya no se sostiene él solo y colapsa sobre la huella de la cámara. Entonces, cuando se hable de esto, sí hay que dejar claro que el agujero no es la consecuencia de una explosión, sino la consecuencia de una depresión, un colapso. Y me detengo en esto y he gastado un buen tiempo en hacerlo, porque es un concepto muy importante de lo que es no solo esta caldera, sino otras calderas. En Guatemala tenemos 6. Y esto es lo que queda en ese momento. Entonces, donde ahí había 3 o quizás 4 volcanes, porque no sabemos, ahorita nos queda una depresión, uno de los volcanes totalmente desaparecido en esa área que señalo ahí como en rojo. Los que están hacia el oeste, ahí ven ustedes de toda esa rugosidad que está puesta en el esquema. Son 2 volcanes que hay ahí colapsados, que vamos a ver sus imágenes de lo que queda dentro de unos momentos. ¿Cuánto pudo haber tardado la erupción? Pues la respuesta es totalmente especulativa. Y como yo no soy vulcanólogo, me puedo dar el lujo de expresar algo, ¿verdad? Al vulcanólogo le cuesta mucho más porque se supone que él se tiene que poner sus respuestas como una base más sólida. Realmente no la hay. Y uno así como desde lejos, sin ser vulcanólogo, pues puede uno poner su especulación. Pero si lo comparamos con la erupción del Santa María en 1902, la cual, por cierto, vamos a describir dentro de una semana. Esta erupción expulsó 8 kilómetros cúbicos de magma en un lapso de aproximadamente 30 horas. O sea que las velocidades de expulsión de magma de las que estamos hablando, si es de un solo lado donde surge el magma, es como de 1/4 de kilómetro cúbico por cada hora. Digamos que puede ser entre 1/5 de kilómetro cúbico o 1/3 de kilómetro cúbico, pero eso es lo que cada hora está siendo expulsado de la cámara de magma hacia el exterior. Entonces, si necesitamos 30 horas para 8 kilómetros cúbicos, para 270 kilómetros cúbicos necesitamos cerca de 1000 horas, son 45 días. O sea,
estamos hablando de una erupción en toda su potencia que pudo haber durado algo así entre 4 y 8 semanas. O sea, todo este proceso del que estamos hablando duró todo ese tiempo. Poquito más corto que el del coronavirus, pero ahí vamos. Y una pregunta colateral, ¿cuánto tarda la caldera en colapsar sobre la huella de la cámara de magma? Esto sí, no puede saberse, pero sabemos de algunas cosas que se ha estudiado sobre calderas, que el proceso es bien variable. Puede ser casi inmediato al final de la fase 3 de la erupción, o el terreno todavía se puede sostener ahí precariamente sobre el vacío, dependiendo de la profundidad de la cámara de magma, qué sé yo, medio año, todo un año, hasta que termina todo esto de colapsar. El impacto ecológico de la formación de calderas volcánicas es realmente severo, por eso aplica el calificativo de cataclismo. Como ustedes ven, esto fue cataclísmico en el campo cercano. Erupciones menores y que se ha hecho por investigaciones arqueológicas, pero con esta cantidad o con cantidades mucho menores de flujos piroclásticos. Por ejemplo, una en El Salvador en el año 300 vació el área de seres humanos por espacio de un siglo. O sea, pueden pasar 30, 40 años y con los espesores de material piroclástico depositados, así 30, 40, 50 metros de espesor. Esto tarda 3, 4, 5 décadas en enfriarse. Y antes de eso no es posible la resurgencia de vegetación, ni menos de la vida animal. Por cierto, hace 85,000 años no había seres humanos en América. Los seres humanos en América tienen 10, 12,000 años de haber arribado, y esto fue hace 85,000 años. El impacto climático de la erupción, todo ese polvo estando en la atmósfera, eso sí tiene alcances continentales y globales. Y algunas calderas, como es el caso de Atitlán, con el paso de los milenios, se convierten en verdaderas joyas geológicas. De manera que pasemos ahorita a la segunda parte. Y miremos qué fue lo que sucedió después del colapso del terreno que formó la caldera. Vuelvo a citar a los investigadores porque se los debemos. Pero situémonos de regreso en donde ya sucedió la fase 4, la caldera colapsó dentro de la depresión, y en este caso fue una depresión, un área de colapso del terreno de 16 kilómetros de diámetro y 900 metros de profundidad, casi 1 kilómetro de profundidad. Se dio el terreno y bajó en esta área, en la imagen que estamos ilustrando ahorita. Y ahí 3, tal vez 4 edificios volcánicos fueron erradicados del mapa. Bueno, de esto ya platicamos, de todo esto ya hemos platicado. Y miremos qué es lo que sucede después de formarse la depresión. Pues en el área donde está, seguramente había ríos. En este caso hay 2 ríos, que es el Panajachel y el Quiscap, y ahora se encuentran en una depresión.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a llenar. Y empieza a llenarse y a formarse un lago. Si lo queremos ver así en vivo y a todo color en una caldera más reciente, vemos Coatepeque en El Salvador, donde ahí vemos el efecto de llenado que hay en la depresión que se formó de la caldera. Esta agua puede subir hasta el borde de la caldera y empezar a rebalsar por algún lado. En el caso de Atitlán, el terreno al sur es suficientemente poroso y entonces no tiene un drenaje superficial, sino que todo su drenaje, como lo vamos a ver en un poco más detalle más adelante, todo su drenaje es percolado en la zona sur de la caldera. O sea, esta caldera jamás llegó a llenarse por completo, sino que al llegar a determinado nivel ya la presión es suficiente como para impulsar el agua por conductos subterráneos, y toda la parte sur de la zona de Atitlán aún hoy está llena de nacimientos de agua por todos lados. En algunas calderas hay resurgencia. En la de Coatepeque que les mostré hay alguna resurgencia, y aquí la resurgencia empezó unos 200 siglos después de haberse formado la caldera, y se empezó a formar un volcancito adentro de la caldera. El tal volcancito, así entre comillas, empieza a crecer, a crecer. Este es el volcán de San Pedro. Ahí ven ustedes también una de estas resurgencias. Esto es en la caldera que se llama Crater Lake en Oregon, en los Estados Unidos, y ilustra nuevamente lo que estuvo sucediendo o lo que sucedió en la zona de Atitlán. La resurgencia volcánica continuó, pasaron otros 200 siglos. El volcán de San Pedro creció lo suficiente, tiene pequeños volcanes adventicios atrás, el Chuchumil y el Paquistán, y empezaron a surgir otros 2 volcanes mayores, otro en medio de la caldera, que es el Tolimán, y en el borde de la caldera el volcán de Atitlán. Y ahí ven ustedes cómo conforme surgen los volcanes, va configurando el lago y va configurando la forma que tiene el lago. Aquí vemos una fotografía que, por cierto, es como de 1950. El volcán de Atitlán está a la izquierda, fuera de la imagen. Pero ustedes ven ahí en fotografía lo que traté de esquematizar en la ilustración anterior. Allá al fondo ven ustedes otros volcanes. Bueno, aquí no tenemos tiempo de detenernos a ver todos los puntos de geografía, pero sigamos. Si hacemos un corte transversal de la caldera actualmente, pues una gran parte, este es un corte transversal por el Atitlán, el Tolimán, hacia el río Quiscap o el Panajachel, si lo sitúan mejor. Y entonces ven que el volcanismo resurgente ha llenado gran parte de la caldera. Además, con 800 y pico de siglos de estar entrando agua y agua y agua, se forman sedimentos. Y esos sedimentos se depositan en el fondo de la caldera. Se están depositando más o menos a una velocidad de 1 milímetro por año. El fondo del lago es casi absolutamente plano. Es una característica de calderas. Vemos ahí en el dibujo, aquí, que de los 900 metros de profundidad, el diagrama no tiene escala, ¿verdad? Pero es una ilustración. Aquí están los 900 metros de profundidad. Si ustedes desde por allá por Sololá miran hacia abajo en los miradores,
Entonces, lo que van a observar es un vacío de 300 metros hasta el agua. O sea, tenemos 300 metros de aire todavía aquí. De ahí hay 300 metros de agua. El lago de Atitlán tiene es un lago bastante profundo y tiene casi exactamente 300 metros de profundidad. Y abajo, y esto se determinó por un proyecto de sonar, que fue la investigación de Christopher Newhall y Bill Rose y otras personas, ¿verdad? Una decena más de vulcanólogos. Determinaron que los sedimentos en el fondo de la caldera alcanzan 300 metros. Entonces, de ahí sumaron 300 más 300 más 300. Lo multiplican por el área de la caldera y eso les aproximó hacia los 270 kilómetros cúbicos. Y ahí sí es más difícil, pero si ustedes van, digamos, recolectando volumen de las cosas que arrojó la erupción de los Chocollos, pues todavía hay una buena parte de esos 270 kilómetros cúbicos. Pero en este caso, el volumen de erupción se midió por el volumen de la depresión de la caldera. Ahí vemos esto en una foto de satélite con donde vemos volcán de Atitlán, los volcanes de Tolimán, el volcán de San Pedro. Vemos el contorno de la caldera. Aquí lo ven ustedes. Aquí. Y también nos permite ver un volcán colapsado que los vulcanólogos le pusieron San Marcos, pero tienen un nombre las cumbres, es el Saquilac. O sea, la escudilla brillante, es un sitio sagrado. Y hay otro volcán colapsado aquí, en esta zona, que se llama Paquisis. Los vamos a ver dentro de un instante. Adentro de la caldera, alrededor del lago, se han generado 13 poblaciones. Y hay algunas poblaciones más fuera de la caldera. Es un área densamente poblada. Aquí están los dos ríos que tienen acceso a la caldera, el Panajachel y el Quiscap. Llenan el lago y el lago empieza a drenar por sus dos bahías percolado. Actualmente hay un río que nace adentro de la propia caldera, pero a altura, porque está en las alturas del volcán de Atitlán. Entonces aquí viene el riachuelo y se lo rebalsa, pero esto no es parte del agua que está asociada con el lago propiamente dicho. Si lo vemos entonces en una imagen más esquemática, aquí está el contorno de la caldera, el agua aquí y el volcanismo reciente posterior a la formación de la caldera marcado en amarillo. Y estos son los volcanes más antiguos. Este es el Saquilac en la zona de San Marcos, que colapsó durante el evento de la caldera. Y aquí está el Paquisis, que es un doble colapso. Probablemente ya tenía un colapso anterior. Eso no lo sabemos, pero es un volcán con doble colapso. Y vamos a ver ahora lo interesante que son estos restos volcánicos. El 90% del agua esto se determinó durante un proyecto que hubo, que era de inyectar agua del río Nahualate, que corre aquí, hacia el lago, para que esto sirviera de embalse para una gran hidroeléctrica que se podía hacer aquí. Sin embargo, se determinó a tiempo que el impacto de inyectar el agua del Nahualate al lago hubiera sido catastrófico para el lago. Y eso, pues, oportunamente detuvo ese proyecto de los años 60. Se hizo a tiempo, pienso yo, pues.
Todavía hay quienes dicen, mejor debiéramos haber usado el lago para energía, ¿verdad? Pero yo creo que eso estuvo correcto. Aquí en naranja vemos en la circunferencia de la caldera, de la zona de colapso. El 90% del agua filtra por la bahía de San Lucas, tiene nacimientos en toda el área esta de Pampojilá, y eso van formando arroyitos que drenan al río Madre Vieja. El Madre Vieja corre, el Madre Vieja corre aquí del lado oriente, aquí está el río Los Chocollos, aquí. Es un pequeño tributario del Madre Vieja que viene más del norte. Aquí el 10 o 15% del agua que filtra por la bahía de Santiago fluye hacia el río Mocá. Y hay otro río mayor aquí que es el Cihuacán, que no tiene que ver con la caldera y nace en las faldas del volcán del actual volcán de Atitlán. Aquí ven ustedes los otros dos volcanes. Si ustedes suben al Jolom, aquí, un volcancito muy fácil de ascender y tiene unas vistas privilegiadas hacia la caldera. Esto que está señalado aquí con una cruz roja es la posible ubicación del volcán que los vulcanólogos llamaron Santa Cruz, porque está cerca de la población de Santa Cruz, y es muy posible que el foco de la erupción de los Chocollos haya sido en esta zona, si vemos por la configuración de los depósitos. Si aquí vemos otra sección del lago, y quiero mencionar, aquí están los 300 metros de sedimento, los 300 metros de agua. Aquí no hay 300 metros de aire porque el terreno era inclinado. Atrás están sugeridos el Atitlán, el Tolimán y el Cerro de Oro. Y aquí vemos un esquema, una idea de cómo es ese percolado a través de la pared de la caldera, corriendo hacia la cuenca del río Madre Vieja. El lago tiene una característica importante. Debido a la relativa inestabilidad del agua que puede fluir a través de los conductos subterráneos, son conductos ínfimos, ¿verdad? Como que el agua ahí va literalmente percolando, no es que haya cuevas y ríos subterráneos, no, sino que el agua se va metiendo entre el suelo. Y eso hace que el nivel actual del agua sea el que tiene 1550 metros sobre el nivel del mar o algo por el estilo. Pero hay una característica importante: el nivel del lago fluctúa. Y la fluctuación es, por lo menos la del último siglo, la del siglo XX, es más o menos 10 metros. Claro que cuando se tienen terrenos en la orilla y se empiezan a hacer construcciones, una fluctuación de 10 metros es algo muy significativo. Si ustedes ven el nivel del lago bajo y la gente ocupa y empieza a hacer una construcción, ¿verdad? Y el nivel del agua empieza a subir, ¿verdad? Ambas cosas se miran como catastróficas, así a nivel micro. El que hizo una construcción cuando el agua estaba abajo, que se le inunda, o el que miraba o dependía del nivel alto y de pronto siente como que el lago se le está vaciando. Todo esto tiene que ver con los regímenes de presión que puede haber si el lago sube. Entonces aquí fomenta el paso de agua porque hay más presión, y si fomenta el paso de agua, el nivel baja. Y si el nivel baja suficiente, pues entra aquí suficiente sedimento como para que esto se tranquilice, vuelve a medio taponar, por decirlo, la salida de agua por todas estas porosidades, y entonces el nivel empieza a subir.
O sea, es una cosa completamente normal si la queremos ver en escala geológica. 10 metros a nivel humano es un montón, pero si vemos la fluctuación son 10 metros en 300. O sea, es una fluctuación del 3% del tirante de agua que hay. Si lo vemos en escala no humana, es realmente ínfimo. Aquí hay algunos datos aproximados. Me disculpo, están como sacados de memoria porque por ahí están sepultados algunos datos originales, pero en 1900, hacia 1900 el nivel estaba alto. Ahí donde está ahora el Hotel Antigua, que uno mira hacia abajo. En ese tiempo el agua llegaba casi a los jardines del hotel y por eso lo hicieron a esa altura y después se les vació. Hacia 1930 el nivel estaba bajo, probablemente unos 8 metros más bajo que en el 1900, y ese nivel se empezó a llenar otra vez hasta que alcanzó máximos en 1970, y a partir de 1970 empezó a descender como consecuencia del terremoto de 1976. El lago bajó en muy pocos meses un par de metros. Claro, con toda la sacudida del terreno se altera la permeabilidad de los conductos que hay en la fase sur, y en este caso pues debe haber facilitado el paso del agua, y entonces eso causa un vaciado relativo que llegó hasta el año 1990. Ahí como que empezó a llenar. En 1991 hubo un sismo local, el de San Miguel Pochuta, y ese sismo local como que hizo lo contrario que el 76, y en lapso de unos cuantos meses ganó bruscamente 1 metro de nivel el agua. Todos los datos son aproximados. Por lo tanto, hay otra cosa interesante que mencionar, que es del todo factible que en el periodo preclásico, hace 2500 años, el nivel del lago haya estado mucho más bajo. Y eso permitió que se construyera el sitio que hoy en día se llama Samabaj. Y Samabaj está hoy submarino. Hay que hacer arqueología submarina para rescatar y mapear lo que fue ese sitio arqueológico. Así que ustedes ven, también en época de la conquista, las crónicas nos dicen que, y eso fue en 1524, las crónicas dicen que los habitantes del reino Tzutujil se defendieron de los castellanos aislándose en islas. Y hoy no hay islas ahí, en la parte sur del volcán de San Pedro. Apenas queda ahí la isla de los gatos, que ya tampoco no es isla. Entonces, esas fluctuaciones, desde el punto de vista geológico, pues las tenemos que aceptar, y esas fluctuaciones, por grandes que nos parezcan a nosotros como sociedad a nivel geológico, pues realmente podemos o debemos considerarlas menores. Miremos unas vistas de Atitlán para terminar. Claro, lo primero que vemos en Atitlán es ese escenario tan hermoso con los volcanes. Si ustedes ven esto, este es el borde de la caldera ahí atrás, aquí. Este borde de la caldera pasa atrás del San Pedro y aquí se mete debajo del volcán de Atitlán, que está parcialmente nublado. Y esta es la desembocadura del río Quisca. Siempre ha llamado la atención esto cuando el fotógrafo Edward de Muybridge vino en 1875. En parte de su catálogo sobre Guatemala, él tiene estas fotos de Atitlán. Atitlán realmente lo impresionó, pero quiero que vean una cosa curiosa. Este es el volcán de Tolimán y aquí hay un volcán, pero si examinamos la fotografía, este volcán de Muybridge no existe.
En la foto de Muybridge está el Tolimán, el Cerro de Oro, el San Pedro, aquí. Y esto que está aquí atrás, a él le pareció que el San Pedro, le debe haber parecido que el San Pedro se miraba muy pequeño. Y entonces hizo un montaje en su foto y lo puso aquí un poquito más grande, el mismo volcán. Y entonces esto completó su escena. Aquí lo vemos otra vez. Aquí en esta foto el San Pedro se ve más grande, ¿verdad? Pero en la foto que él tomó se mira muy pequeño. Entonces sencillamente agarró una foto de esto y lo montó por aquí. Interesantes las cosas, ¿verdad? Y a veces no se da uno cuenta de lo que le están mostrando, pero en fin, transmitió la imagen de que Atitlán era un sitio notable. Aquí vemos otras, aquí vemos el trío, digo trío porque Tolimán es un volcán doble, Atitlán, los dos Tolimanes y la más reciente adquisición del volcanismo resurgente, que es el cerro de Oro aquí. Y aquí vemos todo el material volcánico que entra en el lago como consecuencia del crecimiento de los volcanes. Tolimán es un volcán que más que todo echa lavas muy viscosas, y vemos aquí los chorretes literalmente de lava. El Atitlán es una composición diferente, ¿verdad? Y miramos aquí este gran flujo de lava. Este se llama el flujo de lava de Cachajinas. Y aquí se mete en el lago. Y aquí están esto es 1943. Por ejemplo, la isla de los Gatos era todavía una isla, ¿verdad? Más tarde aquí hay como un puente y uno casi que puede entrar en la isla. Y aquí están las otras islas de las que estábamos hablando. Y como vemos, esta foto ya tiene 75 años. Fue tomada desde aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en tiempos de la guerra, en que les interesaba tener un mapeo completo de esta área. Aquí está el borde de la caldera en esta fotografía. Una vista de la bahía de Santiago y del borde de la caldera atrás. Otra vez los chorretes de lava, por llamarlos de esa manera. Aunque ahora a veces le critican a uno por usar guatemaltequismos en las pláticas, pero en fin, ahí vamos. Este es el volcancito de San Pedro, y estas son lavas del Tolimán. Realmente impresionante todo esto que uno puede ver si lo distingue. Y miremos ahorita este volcán. Entonces hay una anécdota. Esta anécdota fue señalada por Evelyn Búcaro, que ahora es presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Guatemala. Y como el autor francés Antoine de Saint-Exupéry tuvo un accidente de aviación al despegar de Guatemala, tuvo que convalecer aquí en Guatemala y convaleció en Antigua y en la zona de Atitlán. Él fue el que escribió El Principito, y en El Principito hay un pasaje donde una boa se traga a un elefante. Y la propuesta que se ha hecho, esto es bajado del internet, es que el elefante tragado por la boa fue inspirado por esta forma casi de elefante que tiene el Cerro de Oro. Anécdota curiosa. Lo que nunca vemos de Atitlán, ¿verdad? Que si nos metemos dentro, si accedemos a alguno de los volcanes, ¿verdad? El Tolimán tiene unos bosques hermosísimos. Si ustedes suben al Tolimán y no pueden ver el lago de todos los bosques húmedos que hay en esta zona de aquí. Igual sucede en el Cerro de Oro, que por cierto lo escalan en media hora. Y es un volcancito muy interesante. Esta es vegetación que ustedes ven en el Paquisís, y ven los enormes paredones que hay ahí en la zona de colapso del volcán.
Y aquí tenemos también vegetación en el volcán de San Pedro. Todos estos volcanes son, pueden ser objeto de visita, aunque uno no suba a la cumbre, ¿verdad? Pero uno puede ir al entorno, visitar el entorno y pasar un poco más allá de lo que vamos a hacer en Atitlán, que es irnos a sentar en la playa a ver volcanes y tomarnos un trago, ¿verdad? Pero esto tiene muchísimo más que darnos de lo que usualmente vemos. Esta es la Cazuela, que también se llama la Plaza de Toros. Es una de las cumbres del Tolimán, ¿verdad? Y es un cráter del Tolimán. Aquí ustedes escarban un poquito y encuentran huesos de res, porque en algún momento las personas de Santiago tuvieron aquí reses encerrados, por eso le llaman la Plaza de Toro, pero su nombre más usual es la Cazuela. Aquí van ustedes, están en la punta del Tolimán y no se ve el lago de Atitlán, de la densa vegetación que hay alrededor. Y aquí vemos unas imágenes de poblaciones que se desarrollan en la pared de la caldera. Esta es la pared de la caldera, aquí está el lago y aquí hay espacio suficiente para la población de Santa Cruz, ¿verdad? Puesta en un lugar de que ha sido la última donde los vehículos han podido tener acceso. Esta es una escena de por Santa Cruz. Ven ustedes todas estas rocas, probablemente remanentes de ese antiguo volcán Santa Cruz que cité hace un rato, y estos escombros son un lajar, en este caso del día anterior. O sea, derrumbes que suceden todo el tiempo en los bordes de la caldera y se derraman esto es el equivalente en piedras y lodo de un flujo piroclástico, ¿verdad? Claro que no tiene el mismo impacto, pero esto es lo que va llenando poco a poco y digamos, cambiando poco a poco la morfología de la pared de la caldera. Aquí vemos en esta fotografía el flujo, viene aquí. En este caso pasó a través de una casa, ¿verdad? Y aquí está la población de Santa Cruz. Y todo este abanico que ustedes ven aquí, pues es producto de esta clase de lajares que van llenando y van haciendo estos abanicos de relleno dentro de la caldera. Así que dentro de unos cuantos siglos, pues va a ser diferente, ¿verdad? Pero tal vez no nos debe preocupar demasiado a nosotros. Esto es desde el borde de arriba de la caldera, Sololá. Esto es en el extremo occidental. En el extremo occidental, el volcán de San Pedro está aquí a la izquierda. Aquí esta roca que está aquí es el famoso rostro maya del que hablamos y que se ve desde el lago. Y aquí, a estos ni les prestamos atención, ¿verdad? Este es el Paquisís y este se llama Patsunuj. Paquisís, lugar de cipreses, Patsunuj, lugar de encinos. Y los vemos ahí, ¿verdad? Un par de cerros, pues son los remanentes del volcán original que colapsó durante la formación de la caldera. Aquí está sugerido el volcán. Y esto es una imagen del Paquisís. Es realmente uno de los paseos más extraordinarios que ustedes pueden hacer en la zona de Atitlán. Entonces se meten arriba al fondo de la carretera desde la aldea Panyevar y tienen acceso a esto, ¿verdad? Y este es un camellón de los más conspicuos del país. Claro que aquí se ve bien, ¿verdad? Porque el aire del sur caliente viene y forma esta nubosidad al chocar con los aires fríos del norte. Pero este es el camino que se recorre. Hay pedazos de ese camino que tienen 4 metros de ancho, ¿verdad? No es peligroso, simplemente es espectacular. Y son de las cosas que generalmente no vemos en toda esta zona. Aquí hay más escenas del borde de la caldera. Esta es la cumbre. Este sitio se llama Batzibal y es una de las 2 cumbres, porque al colapsar el volcán generalmente le quedan más de una cumbre.
Esta es la segunda cumbre del Saquilac y es un promontorio de rocas interesante de visitar. No tiene un acceso muy difícil. En menos de una hora están ustedes desde la zona de Santa Lucía, Utatlán, y pueden subir a esta zona y realmente les da vistas del lago totalmente diferentes. Y esto de aquí, este es el tobogán o resbaladero donde colapsó el volcán de Saquilac, aquí. Entonces, y esta es la población de San Marcos. Por eso los vulcanólogos le pusieron San Marcos, pero tiene su nombre, es el Saquilac. Aquí vemos al fondo el San Pedro. Y aquí vemos por qué en el memorial de Santiago Atitlán a estos volcanes les llaman el Oship Cajol, que quiere decir 3 muchachos, porque visto desde Santiago, ustedes miran 3 muchachos uno atrás de otro. Entonces este complejo volcánico en el memorial de Santiago Atitlán se llama el Oship Cajol, los 3 muchachos. Y como se dijo alguna vez en que di parte de esta plática en Santa María Visitación, Maltiosh, Chechalac. Esto es lo que tengo que decir desde Atitlán. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Hay alguna serie de preguntas acá importantes. Vamos a ¿cómo se llama? Leerlas, y si usted nos pudiera brindar información, pues sería importante. Claro que sí. ¿Es probable que tenga un periodo de retorno la erupción de esta caldera? Nos pregunta Vanessa Alonso. No es probable que sea en la escala que estamos hablando de la erupción de los Chocollos. Este tipo de erupciones que forman calderas son realmente raras. O sea, si ustedes examinan probablemente el último medio millón de años, se han formado, son números muy redondos, no son números de vulcanólogo, por favor, son redondos para formarnos una idea. Entonces vemos 6 calderas, que no voy a mencionar en este momento, que se han formado en el último medio millón de años. O sea, tenemos un evento caldérico cada 100,000 años. El último fue Ayarza hace 26,000 años. O sea, este tipo de erupciones es realmente raro. Lo que es frecuente es el volcanismo que nos forma edificios volcánicos, que es al que estamos acostumbrados. Así que no creo que haya una respuesta para eso, pero dentro de nuestro periodo de vida y el de los hijos y nietos y tataranietos, no creo que haya que, y mucho más allá, no creo que haya que preocuparse de eso, si eso responde la pregunta. Claro. Durante la semana me preguntaban, el licenciado Guzmán, no tengo el bien de conocerle, pero preguntaba acerca de que si existen otras calderas en Guatemala. Entonces, ¿cuál es su conocimiento al respecto, doctor? Bueno, si le dedicamos un par de minutos, y yo hablé de 6 calderas. La otra caldera mayor, del mismo tamaño que Atitlán, es la caldera de Amatitlán. Amatitlán tiene más o menos el mismo tamaño, unos 15 kilómetros de diámetro. Debe haber generado profundidades de colapso similares, pero Atitlán se formó más en alto, en el altiplano. A 1,500 metros de altura está la zona de colapso. Y solo le tributan 2 pequeños ríos. Si vemos la de Amatitlán, está más baja, a 1,200 metros, y le cae el río Molino y el río Pinula
desde la zona del Valle de Guatemala, y entonces todo el depósito piroclástico que echó esa erupción entre el Valle de Guatemala hace aproximadamente 250,000 de años, otra vez números redondos. Eso sí fue cataclísmico para lo que hoy es el Valle de Guatemala, ¿verdad? Puso en 50, 100, en lugares de la zona 14 tenemos 200 metros de relleno piroclástico. Todo eso lo echó entre el Valle de Guatemala, lo dejó 100 metros más arriba de lo que estaba originalmente, pero lo dejó plano. Y al dejarlo plano nos puso una ciudad en bandeja, ¿verdad? Y claro, el flujo piroclástico lo erosiona el agua, por eso tenemos nuestros barrancos. Y todo ese material lo ha descargado de regreso a la zona de depresión de la caldera. Entonces, lo que había del lago, que en algún momento es el lago de Amatitlán, fue así de 15 kilómetros de diámetro, lo ha ido retrocediendo. Y tenemos el volcán de Pacaya y el complejo volcánico del sur, el Limón, la Mariposa, el Hoja de Queso y los demás volcanes que hay en la parte sur, y esos vienen rellenando hacia el norte. Y entonces lo que ha dejado para Amatitlán es esa tripita, asediada por el norte por la erosión del valle que baja del Valle de Guatemala, y por el sur por el volcanismo. Pero es también una caldera mayor, Amatitlán. Okay. Tenemos otra, Yarza, ¿verdad? Ese es doble, por eso tiene forma de 8. Retana es otra caldera. Hay una chiquita aquí en Zacatepeques, cerca del volcán de Santa Catarina, del volcán de Acatenango, Santa Catarina Barahona. Y tenemos un sitio volcánico espectacular que es un área que se llama de volcanismo anular, que está precisamente con centro en Almolonga. Ustedes miran la depresión de Almolonga, esa es la parte volcánica principal, y todo Cerro Quemado, La Pedrera, El Baúl, el Chihuitán, del otro lado el Galápago, hay unos cráteres, todo eso están en círculo, y a usted que le interesa, a ustedes que les interesa Occidente, podríamos hablar de esa zona volcánica en algún momento. Es realmente fascinante la zona volcánica alrededor de Quetzaltenango. Claro. Pues agradecemos a nuestra audiencia desde Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Taiwán, toda Centroamérica, que ha seguido, digamos, esta actividad. Nos da también a través del panel de preguntas que se han realizado en el chat, pues la Asociación Guatemalteca de Guías, la Asociación de Guías Turísticos de Guatemala, pues también agradecen a usted esta conferencia, y pues quisiera darle el uso de la palabra al arquitecto Carlos Valladares para poder finalizar, digamos, esta actividad. Tienen en pantalla, como lo pueden ver, la siguiente charla, la cual va a ser impartida el próximo domingo, y se va a hablar sobre la erupción del volcán Santa María en 1902 y la posterior evolución del Santiaguito, también impartida por el doctor Héctor Monzón. Por favor, arquitecto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, solo sumarme al agradecimiento en nombre de la Universidad de San Carlos, y también pues lo voy a unir con la Asociación de Guías Turísticas por tan brillante charla, realmente muy ilustrativa. Nos hace ver pues cómo a través de esos cataclismos tenemos esas bellezas naturales. Hay que temerle siempre a la naturaleza, pero hay que admirarla siempre. Y indudablemente pues ha sido muy ilustrativa para el domingo de hoy el que nosotros hayamos incursionado esto. Y felicitar al ingeniero Víctor Carol Hernández por haber organizado pues esta actividad. Muchas gracias. Doctor, perdone, sí quisiera darle el audio a la audiencia por si alguien quisiera pues tomar el micrófono y hablar, ¿verdad? Permítame, porque a veces la plataforma en sí pues nos limita
porque realmente pues estás exclusivamente, únicamente, digamos, al ponente, pero si alguien quisiera hablar, yo ahorita acabo de activar el audio para que puedan dirigirse, digamos, al doctor si en dado caso quisieran hablar. Por favor, Alexandra Smith ha pedido la palabra, por favor. Muchísimas gracias. La plática estuvo muy instructiva. Yo soy profesora de secundaria, pero yo creo que les voy a dar su plática sobre cómo se inició la organización, lo cual no se sabía, por lo menos yo no lo sabía. Muchas gracias, señor Héctor Monzón. Fue muy instructiva su plática y estoy en la espera de la del próximo domingo. Muchas gracias. Bueno, solo quisiera apuntar una cosa aquí que ya me la preguntó Víctor en el curso de la semana. Estoy por abrir un sitio en la red donde se pueda tener acceso a este tipo de información. Por el momento lo podrían tener a través de la grabación que habrá tomado Víctor de la plática, pero se va a poner en el curso del año esta información para que tenga acceso, porque realmente, por ejemplo, son los muchachos de secundaria los que tienen que saber todas estas cosas, ¿verdad? Y usarse es la edad apropiada, bueno, también cuando se está en la universidad, pero esto se puede empezar a los 13, 14, 15 años. ¿Dónde está la información el domingo atrás? Tesoro para hacerlo y no está dentro de nuestros pensacurriculares, pero esto no hay que tomarlo a mal, no está porque toda esta información está en revistas académicas, ¿verdad? El Journal de Volcanology de no sé dónde y alguna otra publicación en Alemania entonces quedan sepultadas, están en inglés, alemán, francés, otros idiomas, y están puestas desde un punto de vista académico. Yo lo que trato es de aterrizarlo fuera de la academia. Y no soy vulcanólogo y estaré atropellando muchas ideas, pero creo que lo que se puede transmitir a todos es importante. No se le oye. Hola, Fernando Aldana saludándoles, caballeros. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Como guía internacional de turismo, he tenido la dicha de conducir a muchos extranjeros, no solo, pero muchos científicos, especialmente ornitólogos, a toda esa parte bellísima de Guatemala. Y me he encontrado con un problema que es realmente serio y quisiera traerlo a esta conversación en breve. Son lugares difíciles de accesar, no por su topografía, sino por los problemas sociales que existen. En este sentido, yo quisiera suplicarles a ustedes, personas que son de gran influencia a todo nivel, hablar con las municipalidades, hablar con los gobernadores y hacerles ver que ese es patrimonio nacional y que deben permitirnos acceso garantizándonos la seguridad, porque nos miran entrar con cámaras, con lentes binoculares, con catalejos para observación de aves y nos asaltan, nos violentan. Es una cosa tristísima porque eso genera una mala imagen a nivel internacional. La gente se va con un mal sabor de boca y dicen, no vuelvo a Guatemala. Que pudiéramos realmente
ciudadanos guatemaltecos y que tenemos derecho a accesar a esas áreas, ya que la Constitución de la República, pues así lo garantiza, entre comillas. Muchísimas gracias por escuchar mi comentario. Sí, si puedo comentar algo, pues en grupos pequeños o casi individualmente, pues uno puede viajar por todo. Usted ya vio ahí las fotografías, ¿verdad? Pero sí es un problema, y sobre todo en los últimos 10 y 15 años se ha vuelto crecientemente más difícil como desplazarse fácilmente por estas áreas, no solo en estas áreas. Por ejemplo, tenemos todo el área de María Tecún, las 60 vueltas, todos los oratorios. Y sí, creo que de alguna manera el Instituto de Turismo o la Cámara de Turismo nos deben empezar a ayudar a digamos, hacer estas áreas permeables a este tipo de turismo. Claro que al hacerlo, lo que hay que darle es acceso a las personas locales para que ellos participen en estas actividades. O sea, si usted mira el ejemplo del volcán de Pacaya, donde las personas ahí de San Francisco de Asís, San Vicente Pacaya y todo ello, son ellas mismas las que están involucradas en el asunto. Entonces, parte de la estrategia, no creo yo, es involucrar a la gente del lugar, además de las autoridades locales, pero es una tarea que, como usted dice, es una tarea que está pendiente. Es una tarea que está pendiente. Doctor Monzón, ¿me escucha? Adelante. Quiero agradecerle sinceramente la plática tan ilustrativa y en el contexto de la importancia del lago de Atitlán. Si a futuro se pudiera abordar el tema del saneamiento del lago, por la importancia que tiene desde el punto de vista ecológico, etcétera, pero quisiera que lo consideraran como para poder ponerlo en el tapete y poder discutirlo también. Le agradezco mucho y a los organizadores. Arnoldo Millán, para servirles. Al respecto de esto, y su anotación es bien importante. Aquí tenemos que enrolar a académicos o personas o ingenieros, llamémosle, pues, estamos aquí aterrizados en el pelo, como Manuel Bastarrechea, que él es limnólogo, o sea, sí, estudia la superficie de agua. Lo que se debe hacer en este caso, y usted tiene razón en este sentido, es enrolar a gente como Meme Bastarrechea, que están en toda la disposición de aportar sus conocimientos, y en este caso para hacer la divulgación de las ideas básicas de lo que debería estarse haciendo. Así que un saludo a Meme Bastarrechea, aunque tal vez no nos esté escuchando, pero ya vamos a procurar ponerle tarea. Buenos días. Buenos días, sí, doctor Monzón. Felicitaciones por el entusiasmo con el que usted invita a conocer más sobre la... Dejé de escuchar. En este momento no estoy escuchando. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? En este momento sí. Soy Mirza Gómez, decía que lo felicitaba por el entusiasmo con el cual usted invita a poder conocer más la cuenca del lago de Atitlán. Su exposición ha sido muy clara desde la academia, pero para todo público. Es una forma diferente de ver el paisaje, ¿verdad?
Y yo tuve la oportunidad de estudiar en el CESEM Geotecnia y desde allí uno empieza a ver diferente el paisaje. Pero me llamó mucho la atención y le agradezco bastante porque fíjese que yo recibí clases con el doctor Solórzano, llevé hidráulica en la facultad y él insistía mucho en que el lago de Atitlán podía ser utilizado para una hidroeléctrica. Yo decía, ¿por qué no se aprovecha ese recurso aún sin poder modificar su uso, su todo, ¿verdad? Pero usted hoy me lo explicó muy bien y entendí la razón por la cual no es factible que sea una hidroeléctrica. Muchas gracias. Bueno, me alegro, sí es factible, pero quizás no es recomendable porque usted está afectando todo el ambiente ecológico y biológico que hay al inyectar un río diferente como aguas del Nahualate y hasta del Samalá se pensó. Ajá. Evelyn Muchas Búcaro gracias. solicitó poder dirigirse a la audiencia. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias. Sí. El Sería bueno. doctor Solórzano, en este caso, pues puede considerarse que representaba el esquema de pensamiento de los años 70. A mí también me dio clase en el año 69 o 70 de hidrología. Creo que es un pensamiento que ha cambiado con el tiempo. Depende, no, pero depende del ultrasonido y ahí quédate primero, ¿verdad? Ahí quédate. Evelyn Búcaro, por favor. Sí, cómo no. Muy buenos días a todos, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por esas magistrales charlas que usted nos brinda. Muchísimas gracias a la Universidad de San Carlos por habernos permitido la plataforma, porque hace 15 días intentamos con el doctor acoger a más gente y en un momentito, en 3 minutos, habían 60 personas y en 5 minutos habían 105. Todo el mundo quiere escuchar al doctor porque sus pláticas son, aparte de ilustrativas, le pone tanta pasión, tanto entusiasmo y tanto amor a lo que hace que definitivamente lo lleva a uno en un recorrido en el tiempo y lo hace vivir con esa pasión que él tiene. Así que a la Universidad de San Carlos, muchísimas gracias, ya que está aquí el arquitecto Valladares. Carlos, hemos hablado contigo muchísimas veces y con el ingeniero Murphy sobre la reactivación de la economía que no puede ser sino a través de un turismo de autosostenibilidad y autogestión. Todo esto se ha hecho de la mano con el doctor y con CESEG para poder empoderar al sector turismo, que vean cuáles son las fortalezas que existen en el país, que se empoderen de los mismos y entre muy pronto se hará, como te había explicado a ti y a Murphy, la presentación de los productos finales de las rutas alternas de turismo, de las que estamos trabajando duramente y poder hacer un foro con ustedes y con los señores también, acá en este caso, de Universidad de Occidente, para que todos juntos desarrollemos no solo los productos, sino saquemos adelante a Guatemala a través de un turismo diferente, porque no tenemos otra alternativa. Viendo la situación como está, turismo puede ser la respuesta. Muchísimas gracias a todos por las personas invitadas de haber asistido a esta reunión que indiscutiblemente nos hace ver las fortalezas que tiene el país y por dónde podemos recorrer y dónde podemos sacar adelante a Guatemala de una situación tan precaria y tan vulnerable como se encuentra. Muchísimas gracias a todos a nombre de la Asociación de Guías de Turismo y continuamos con 4 charlas más con el doctor, siempre empoderándonos por una Guatemala mejor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Evelyn. Claro, vamos a tomar en cuenta tus sugerencias. Indudablemente tenemos claro que el futuro del país es el turismo. Como dice el doctor Monzón, tenemos que también hacer partícipes a todas las poblaciones para que ellos sean los generadores también de ese turismo ecológico y perciban también los ingresos que se pueden tener pues de generar este proceso. Claro, tenemos que hacerlo ya después de todo este proceso con otras medidas sanitarias que demanda la nueva era que estamos viviendo. Bien, muchas gracias a todos, doctor. Un gusto. Por supuesto, por supuesto.
perdón, están trabajando los protocolos precisamente con la asociación, la Cámara de Turismo nos demandó, se mandó al MIDES y también son las comunidades, porque son ahorita las que están sufriendo más y tengo que devolver indiscutiblemente como universidad, como se ha dicho, lo que es del pueblo para el pueblo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Realmente, pues, al doctor agradecemos la intervención que el día de hoy pues ha tenido hacia esta actividad. Los invitamos nuevamente para el próximo domingo. Arquitecto Valladares, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia muy ilustrativa, como se mencionó. Reiterando también nuestro agradecimiento siempre al doctor Héctor Monzón por la contribución que siempre ha hecho a Occidente, particularmente para la maestría en Ingeniería Estructural y Sistema Resistente, que él pues nos ha empujado a que esto pues se vaya en desarrollo. Vamos ya finalizando ya la corte correspondiente. Esperemos tener ya ingenieros estructurales en el área de resistencia. No sé si usted quisiera ya finalizar, doctor Héctor. Bueno, yo solo agradecer la buena acogida que siempre le dan a las pláticas, y solo decir que hay otros varios temas como el que ustedes ven también en la pantalla que se pueden ir exponiendo acerca del país, y como les digo, la intención es poner este material que generalmente está oculto en las bibliotecas de otros lados, porque la mayor parte de los investigadores han venido de otros lados, y poderlo poner sobre la mesa para que todos puedan disfrutar de él. Muchas gracias por la atención. A ustedes muchas gracias, pasen feliz domingo y quédate en casa. Gracias. Gracias.